Hoy es muy importante que prestes atención a la palabra de este día. No es parte de la serie del método Williams, pero me quedé encadenado con el tema. Sobre todo con el tema del crecimiento. La palabra de este día se llama a punto caramelo. Diga conmigo, a punto caramelo. A punto caramelo. Que es una expresión coloquial que significa que algo está casi listo o preparado. ¿Sí? Acá hay una repostera, ahí está Valeria, así que Valeria sabe lo que es a punto caramelo, ¿verdad? Cuando algo está casi listo o preparado, ¿no? Y también puede significar que se está en el momento óptimo para un propósito. Cuando alguien dice esta persona está a punto caramelo es porque ya está listo para algo. Cuando algo está a punto caramelo está en el momento óptimo, oportuno, está listo. Por ejemplo, se puede decir que alguien está a punto caramelo para una oportunidad, está a punto caramelo para que le salga ese trabajo, está a punto caramelo para que se le abra esa puerta, ¿no? Frecuentemente en la cocina se usa esta expresión cuando uno está preparando un flan. ¿Sí? Yo ya le voy a empezar a hablar de comida, ¿no? ¿A quién le gusta el flan? Crema dulce de leche o mixto. Con todo, y si hay mermelada de arándano le pongo arriba también, ¿verdad? Frutos rojos, lo que venga. Cuando estamos preparando un flan, el azúcar se calienta con agua, usted sabe, se va a convertir en caramelo, ¿no? Entonces hay un punto que es óptimo, ¿sí? Para que no se ponga muy duro, no se cristalice y se endurezca, llega un momento donde dice, ahí está, este es el momento del flan, ¿no? Este es el momento. Así que podemos decir que el punto caramelo es la resultante de una combinación de elementos que se conectan óptimamente. Eso es punto caramelo. Y hoy quiero enfocarme en la palabra del Señor. Me gustaría, de hecho lo voy a ver si la tenemos, Mati, si puede estar a media semana o antes del fin de semana, porque la voy a compartir con todos la lista que tenemos de la iglesia, porque muchos hermanos no ven, más de la mitad o más no vinieron hoy, y la verdad es que creo que es muy importante que usted entienda este día. Quiero hablar de lo importante que es estar preparado en la vida para los planes y propósitos que Dios tiene para nosotros en cada temporada que nos toca vivir. Hay cosas que Dios prepara para nosotros para ciertas temporadas. Siento mucho la urgencia de compartirte esto. Esto lo vamos a hacer en consonancia con la idea de siempre crecer rumbo a la meta que es Cristo, que es lo que venimos hablando y lo que hemos hablado este último tiempo, ¿no? Y quiero comenzar con Salmos 34:8. Salmos 34:8, porque tenemos un Dios bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Sus planes son buenos. Dice Salmo 34:8, prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Prueben y vean, tenemos un Dios bueno. Y la palabra del Señor nos invita a probar. ¿Qué es probar? Involucrate con Dios, que no sea una figura religiosa en tu vida, que no sea algo más Dios para vos, que no sea un elemento periférico de tu vida. Bueno, tengo esto, cierto, también existe Dios. No, prueben y vean que Dios es bueno, involúcrate con Él, de tal manera que experimentes gozo, alegría. Y es un gozo, una alegría que va mucho más allá de una o de varias circunstancias de la vida. Prueben y vean que Dios es bueno. Dios es bueno, probalo, velo. Y me voy a enfocar en Jeremías 29:11, muy fuerte, y lo vamos a leer ahora y lo vamos a leer al final. Porque Jeremías 29:11 es Dios hablándole al pueblo de Israel, pero también Dios hablándonos a nosotros. Dice, pues conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor. Y usted lo sabe casi de memoria, lo puede recitar este versículo, ¿no? Son planes, diga conmigo, de bien y no de mal, para darles ¿qué?
un futuro y una esperanza. Mire, el buen Dios tiene buenos planes. Y hay algunas cosas que quiero enfatizar, algunas verdades que quiero enfatizar aquí en Jeremías 29:11. La primera verdad que quiero enfatizar en Jeremías 29:11 es que Dios conoce los planes. Déjalo ahí el versículo porque dice, yo conozco, diga conmigo, conozco. ¿Y cómo no los va a conocer, sí, si nacieron en Él? No nacieron en nosotros. ¿Cómo Dios no va a conocer los planes que tiene para nosotros si Él los planeó? Si Él los ideó, valga la rebusnancia, decíamos en México, ¿no? ¿Cómo no va a conocer los planes si Él los planeó, si Él los hizo? Si Él, cuando vos naciste, antes que vos nacieras, ya tenía los planes preparados para tu vida, los conoce. Tal vez nosotros no los conocemos, porque ¿quién puede decir que sabe hacer futurología aquí? Nadie, ¿verdad? No sabemos hacer futurología, no conocemos el futuro. Entonces nos ponemos ansiosos. ¿Qué va a ser de mi futuro respecto a esto, respecto a aquello, respecto a mi salud, respecto a mi trabajo, respecto a mis planes? Mira, una cosa usted puede hacer, esté tranquilo. Porque los planes suyos, los planes sobre su vida, Dios los conoce. Y con eso es suficiente, con que Él los conozca. No solo Él los conoce, pero también dice son buenos planes. Y uno diría, bueno, también es redundante, ¿no? Pues si Dios es bueno, los planes son buenos. Pero me gusta porque Dios hace un énfasis en este versículo. Dice, son planes de bien. Y podríamos quedarnos ahí. Podría decirle, bueno, son planes buenos, son de bien. Pero Dios refuerza la idea diciendo de bien y no de mal. Porque la verdad, si somos sinceros, ¿cuántas veces pasaron cosas en nuestra vida donde pensamos que Dios se equivocó, que algo malo me pasa porque Dios no tiene cuidado de mí? Muchas veces pasa eso. ¿Cuántos alguna vez se han enojado con Dios? Son poquitos, acá son todos santos, che. Soy el único impío en este lugar. ¿Cuántos alguna vez se enojaron con Dios? Este Dios, ¿por qué me enojo con Dios? ¿Por qué? Porque a veces pensamos, bueno, Dios se le chispotea todo, Dios no tiene cuidado de mi vida. Escuche bien, los planes son buenos, no de mal. Y Él dice no de mal para que no haya duda alguna. Y me encanta porque los planes de Dios, esta es otra verdad que quiero enfatizar, son una expresión de su gracia para con nosotros. Porque dice, son planes de bien y no de mal para darles, para regalarles algo. No es algo que te mereces, es algo que Dios quiere darte. No es que hiciste bien las cosas para que Dios te dé. No, sencillamente te ama y son tan buenos que te quiere dar. Y son expresión de su gracia, porque Dios nos da futuro y esperanza a través de estos planes. Y precisamente de eso me voy a enfocar mucho hoy. Son planes que los vivimos hoy, pero también sobre todo, tienen que ver con tu futuro. Eso que no conoces, que está por delante, porque tu pasado lo recordás, lo viviste. Tu presente lo estás viviendo, pero tu futuro no lo conoces. Pero esos planes tienen que ver con tu futuro también. Son para hoy, pero sobre todo tienen que ver con el futuro. Y es por eso que si bien nos cuesta entender la obra de Dios en nosotros o a través de nosotros, lo que tenemos que comprender es que Dios es tan perfecto que sabe cómo trabajar en nuestra vida para formarnos, para hacernos crecer. Escuche esto, de tal manera que seamos idóneos para funcionar en esos planes tan buenos y benditos que nos van a hacer plenos y felices. Repito, como tienen que ver con el futuro y a nosotros nos cuesta entender la obra de Dios, tenemos que entender que Dios es tan perfecto y hace todo tan bien que cuando Dios dice yo voy a tomar esta vida porque tengo estos planes, Él va a saber cómo trabajar para que cuando lleguen los planes vos seas idóneo para esos planes.
Porque cuando llegan los planes de Dios, los planes de bien que tiene preparados para nosotros, que nos van a dar futuro y esperanza, nosotros tenemos que ser idóneos para esos planes. Y usted dirá, ¿y cómo sé eso? Déjate trabajar por Dios, porque Dios es tan perfecto que Él prepara el plan, pero te prepara a vos para el plan. ¿Sí me explico? Preste atención, por favor. Dios prepara el plan y te prepara a vos para el plan. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Y por esto, el proceso de crecimiento. Escuche bien. Por esto, el proceso de crecimiento. ¿Por qué estoy tan enfático en que tenemos que crecer? ¿Se acuerdan? Hablamos toda la serie del método Williams, hablamos de que a fin de que crezcamos a la medida de Cristo. Entonces, es por eso el crecimiento. En el Evangelio de Juan hay una verdad que nos va a echar un poquito de luz respecto al crecimiento y la transformación nuestra. Escuche bien. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Muy conocida escritura. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bien. A nosotros nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos creyeron en Dios? ¿Cuántos le recibieron? Amén. Bueno, ahora, preste atención en esta versión. Juan 1, 12 y 13, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio escuche esto, el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Perdón, ¿soy o no soy? Porque cuando uno lee, me llamó la atención esto, el derecho de llegar a ser. A ver, ¿soy o no soy hijo de Dios? ¿Cuántos de ustedes dicen, yo sí soy un hijo de Dios? Bueno, entonces, ¿por qué dice el derecho de llegar a ser? Pareciera como que, a ver, ¿soy o no soy? No soy del todo. Lo voy a hacer en el futuro. ¿Cómo es esto? Bueno, pensando en esto, hoy voy a compartirte un poco las etapas del Hijo de Dios. Dios nos dio el derecho de entrar a un proceso. Primero tenemos que entender esto, que cuando vos lo recibiste y creíste en su nombre, seguramente lo confesaste. ¿Alguna vez usted, no digo que hizo exactamente esta oración, pero oró algo parecido a esto? Señor Jesús, este día yo reconozco mis pecados, te pido perdón por mis pecados, yo creo que viniste a morir por mí en esa cruz. Hoy quiero hacerte mi Señor y mi Salvador, te pido que me tomes en tus manos, que no me sueltes. Gracias por esta nueva vida que me ofreces, hoy recibo ese regalo. Bueno, ¿cuántos alguna vez hicieron una oración, no esta, pero una oración similar que en el ámbito cristiano le llamamos la oración del pecador o la oración de salvación? ¿Alguna vez la hizo usted? Yo la hice, muchas veces. Y tal vez la primera vez que la hiciste fueron hace muchos años, pero cada tanto cuando estoy en una campaña generalmente la hago siempre. Ahora, en el momento en que usted, yo no sé si es cuando hizo esa oración o cuando le cayó la ficha. Cuando nos cayó la ficha y dijimos, yo necesito a Cristo. Reconozco que por mí mismo no puedo salvar. Reconozco que estoy en mal con Dios. Yo necesito a Jesús en mi vida. Y recibiste y creíste realmente en Cristo y sabías que eso era para vos. Es cierto, en el momento ese, el Señor nos metió a un proceso, diga conmigo un proceso, donde si bien sos hecho hijo de Dios, te dio el derecho de llegar a ser algo. Para mí, y respeto al que piense lo contrario, pero para mí, ¿sabe qué es el momento en el que hiciste esa oración? Te dieron el pase de entrada a un proceso.
Fue casi que la primera piedra de algo que se tiene que construir. ¿Sí me explico? A un proceso de Dios en tu vida. Y sí, yo sé que si yo realmente hice esa oración de corazón, en verdad, y recibí a Jesús como mi Salvador, si me atropella un auto en la esquina o se cae el avión o lo que fuera que pase y me tengo que ir de este mundo, yo sé que me voy al cielo, me voy con Él, no tengo problemas con eso. Pero muchas personas se quedan en una oración y ahí es como que, bueno, ya está, ya Dios hizo todo. ¿Y cuántos saben que todavía Dios tiene mucho por hacer? Lo decíamos en la serie. Dijimos que la medida nuestra es ¿quién? ¿Quién es nuestra medida? Cristo. Y que yo sepa, yo termino a veces. ¿Cuántos de ustedes hicieron esa oración y en esos días seguían siendo igual de desastre en un montón de cosas? ¿Verdad que sí? No es que de repente hiciste esa oración, te crecieron alas y ahora andás cantando y decís santo, santo, santo. No, ¿verdad? Entramos en un proceso de cambio. ¿Sí me explico? Creímos y recibimos a Cristo en un instante y fuimos rescatados de la muerte. Él nos habilitó como hijos y entramos en el proceso de ser transformados. Escuche bien, transformados en lo que Dios planeó, o sea, a su imagen. Y eso sí, no sucede en un abrir y cerrar de ojos. Somos salvos, pero entramos a un proceso que no es en el chasquido de un dedo, sino que es un proceso que dura a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Bueno, ¿estamos aquí? Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, que nos dio el derecho de llegar a hacer algo, yo soy hijo de Dios, le vamos a echar un poquito de luz, porque hay hijos e hijos. No hay hijos preferidos, no hay hijos que Dios ame más que otros, a todos nos amas por igual, pero hay hijos e hijos. Y usted se va a dar cuenta, usted que es padre, se va a dar cuenta que hay hijos e hijos. No hay unos mejores que otros, pero son distintos, ¿verdad? No son iguales. No todos nuestros hijos están en el mismo nivel de madurez, ni todos nuestros hijos están en el mismo, tienen las mismas características, ¿verdad? Los que son padres saben bien, mirá, este es así, pero este otro es más asá, y este otro es más callado, y este otro habla más, y este otro es más enojón, y este otro es más mal llevado. Bueno, y así es con los hijos. No hay mejores o peores, sencillamente son diferentes. Y quiero leer Gálatas capítulo 3, voy a leer los últimos versículos del capítulo 3 y los primeros del capítulo 4, porque usted sabe que cuando se escribieron las epístolas no se escribieron con capítulos y versículos, ¿no? Entonces es lo que Pablo le decía a los Gálatas. Escuche bien, Gálatas 3, 26 al 29, luego vamos a leer 4, 1 y 2. Voy a leer algunos versículos de la palabra y voy a entrar bien rápido en este tema. Dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran una ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, versículo 29, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos, y escuche bien, la promesa de Dios a Abraham le pertenece a ustedes. Esto le está hablando Pablo a los Gálatas. Capítulo 4, versículo 1 y 2. Esto es lo que quiero decir, escuche bien. Mientras que un heredero es menor de edad, porque está diciendo que somos herederos, mientras que un heredero es menor de edad, en la práctica es igual que un esclavo, aunque sea propietario de las riquezas de su padre. Tiene que obedecer a sus tutores y administradores hasta que llegue la fecha en que el padre señaló. Antes de seguir, quiero leer Romanos 8, 16 y 17. Dice, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos, ¿qué? O sea, eso usted no tenga duda. Usted es un hijo de Dios. Ahora, y como sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado
para nosotros, a los planes de Jeremías 29:11. Todo eso lo compartiremos con Cristo, y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, igualmente también compartiremos con Él la honra que Él recibirá. En el Nuevo Testamento usted va a encontrar que no hay dudas sobre si somos o no somos hijos de Dios, y que si somos hijos de Dios, somos herederos de las cosas buenas, de los planes, herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, no tenga duda usted de nada de esto. Usted es hijo y es heredero. Pero Pablo le decía a los Gálatas, esto le digo porque a veces el heredero no está listo, no está a punto caramelo. Y como no está a punto caramelo, aunque sea heredero, propietario de todo lo bueno que el Padre le dio, en la práctica todavía no puede tomar todo lo que el Padre le dio. Es como, usted sabe, hoy existe la figura del albacea. Cuando un heredero es propietario de algo y es menor de edad y tiene que recibir la herencia, hay un albacea, alguien mayor que hace cuidado, resguardo de la herencia hasta que el heredero tiene la edad suficiente para poder hacer uso de todo eso que tiene. Y es muy importante que usted entienda esta figura, porque usted va a encontrar que en varios pasajes se habla de nosotros como hijos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, escuche bien esto, no siempre, en el idioma español usted encuentra hijos o niños, pero no siempre es la misma palabra en el original. En el griego, donde fue escrito, cuando hablamos de hijos, hay 5 diferentes palabras para describir a un hijo. Y hoy quiero hablarte de las 5. No voy a ser muy extenso, pero sí quiero que prestes atención. Es muy importante porque cada palabra menciona una característica o un nivel de madurez de un hijo. Entonces, no hay duda de que somos hijos, pero hay hijos e hijos. ¿Estoy aquí? No hay duda de eso. Y mire los tipos de hijos en el Nuevo Testamento según su nivel de madurez. Y entendiendo el contexto del Nuevo Testamento, era muy importante porque cuando en la vida de una persona se supone que iban pasando de un estado de hijo a otro estado de hijo, de un nivel de hijo a otro nivel de hijo. Diga conmigo, nepios, paidón, tecnón, huios y pater. 5 tipos de palabras que describen hijos. Por eso muchas personas, y cuando no entendemos esto, nos pasa que decimos, pero si yo soy un hijo de Dios y la Biblia dice eso, ¿por qué no pasa eso conmigo? ¿Por qué conmigo todavía esto no sucede? ¿Será que Dios, yo no soy tan hijo como es? Y nos hace dudar porque a veces desconocemos que no es lo mismo un nepios que un paidón, no es lo mismo un paidón que un tecnón, ni un tecnón que un huios, ni ninguno de estos con un pater. No es lo mismo. Y rapidito voy a ir a los 5 tipos de hijos. Usted tiene que entender, ¿por qué? No es que no haya planes, hay planes para todos los hijos. Pero depende en el estado en que estás, si podés o no recibir los planes. Piensa en Gálatas 4. Cuando el chico no está preparado todavía, en la práctica es igual que el otro, aunque es heredero de todo. Y quiero soltar esta palabra este día porque esto va a quitar un poco de ansiedad, de frustración y también te va a llevar a tomar algunas decisiones en tu vida para que algunos de esos planes que Dios tiene en el futuro para ti los puedas ver concretos y no queden solamente y entres en frustración. ¿Por qué es que Dios no ha hecho esto todavía si la Biblia dice esto y yo soy hijo de Dios? Escuche bien, nepios. Nepios se refiere a los cristianos o a los hijos cuando son recién nacidos, bebés. Ese es un nepio. Nepios. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 1, rápido voy a leerlo, dice: hermanos, antes no les podía hablar como a gente espiritual, sino a los que todavía no han crecido espiritualmente, es decir,
como a bebés en Cristo. Ahí esta es una versión popular, pero esa palabra es la palabra nepios. Cuando Pablo les decía, no les podía hablar como a gente espiritual, les tuve que hablar como a bebés en Cristo. ¿Cuántos saben que hay bebés en Cristo? Y hay cosas que no les podía. Pablo dice, yo les quisiera hablar esto, pero no lo van a entender. No van a poder recibir esto porque son bebés. Realmente la palabra de Dios describe al nuevo bebé espiritual. No voy a leer todos los versículos, si no, no nos vamos más. Pero el nepios suele tener una mente todavía muy carnal. Eso es cuando describe la palabra que somos llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. O sea, no le podemos pedir a un nepios que esté bien arraigado en algo de eso. Es un bebé. Suele ser inexperto en la palabra. Hay gente que dice, yo no sé, no entiendo nada de la Biblia, solo sé que Cristo me alcanzó y yo le entregué mi vida a Él y gloria a Dios por eso. Pero bueno, ahora que sos un nepios, ahora no te va a quedar toda la vida como nepios, ¿verdad? En un principio es normal. ¿Alguno de ustedes le pidió a su bebé, cuando tiene un bebé chiquitito, le pediste que haga la cama? Que te cocine unos fideos, que te cocine un huevo frito, ¿no? ¿Verdad que no? No está capacitado, no puede hacerlo, es un nepios. No puede. Ahora, los nepios pueden alabar a Dios, pueden recibir revelación. Y a diferencia de un bebé físico, tengo que decirle algo, los bebés espirituales pueden permanecer así toda la vida. Y después voy a reforzar un poco esto. Usted puede tener 30 años en la iglesia y puede seguir siendo un nepios. Puede tener un montón, sí, porque tiene que ver con madurez. ¿Sí me explico? Primera de Corintios 14:20 dice, hermanos, no sean, fíjese, ahí lo dijo Pablo, no sean como niños en su modo de razonar, sean como niños en cuanto a la malicia, pero en su modo de razonar actúen como gente madura. Esa palabra es una palabra nepios. No sean como nepios en su modo de razonar. ¿Sí? Porque hay veces que razonamos como recién nacidos y ya deberíamos de razonar de una manera más madura como hijos de Dios. ¿Sí me explico? Pablo le hablaba a algunos y le decía, todavía están tan como nepios ustedes, ya dejen de ser nepios en cuanto a esto, sean nepios en cuanto a la malicia, pero no en cuanto a como ustedes razonan. Diga conmigo, nepios. El que sigue es paidón. El paidón habla de los cristianos como niños, ya no bebés, pero niños. A mí me encanta a veces yo me divierto con los niños, sobre todo como ya no son mis hijos, entonces hay cosas que me encantan cuando veo un chico. De repente, la otra vez estaba mi sobrino, que todavía es un niño, y la madre no sé qué no lo dejaba hacer y empezó y yo me reía. Y Mariela generalmente me hace, no te rías, y yo me doy vuelta. Pero me daba risa, ¿qué quiere que le diga? El berrinche que estaba haciendo. Y uno no le puede pedir que, o sea, para él un berrinche, todavía es un chico, o sea, los chicos hacen berrinche, ¿verdad? Los niños. Lucas 2:40, cuando habla de Jesús después que vuelven de Egipto, dice, el niño crecía y se fortalecía y era muy sabio, y la bendición de Dios estaba con él. Otra versión dice, crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Bueno, esa etapa de Jesús se cree que tenía más o menos unos 3 años, 4, 5 años más o menos, no más de 5 ahí, porque ellos vivieron un tiempo en Belén, después fueron a Egipto huyendo de Herodes y después volvieron a Nazaret y ahí se crió. Más o menos para ese momento de Jesús era un paidón, o sea, habla de él como un paidón, era un chico de 5 o 6 años. Ya no era un bebé. De hecho, estaba mi sobrina el otro día, Clarita, ayer le digo, no sos bebé, ¿verdad? Ya tiene 4. No, me dice. Y no es un nepio, pero es un paidón. O sea, ¿sí me explico? Estamos en la etapa siguiente. Y lo primero que vemos acerca de un paidón, algunas de las características del paidón, es que son humildes. ¿No? De hecho, esta puede ser la característica que indica que un nepios ha comenzado a crecer. Cuando es un paidón, por ejemplo, en Mateo 18:4, cuando Jesús
le hablaba, dice esta versión: las personas que adquieren la sencillez y la humildad de un niño serán los más importantes en el reino de los cielos. Cuando dice que tenemos que ser, que el que sea como un niño será el más importante en el reino de los cielos, él estaba hablando de humildad, estaba hablando de un paidón, no de un bebé, pero estaba hablando de un niño, ya un chico. Paidón, estos hijos ya empezaron a conocer íntimamente a su padre. ¿Sí? Piense usted en un niño entre 2 y 10 años de edad, más o menos. De hecho, cuando usted va a viajar en una aerolínea, cuando el chico tiene menos de 2 años, le cobran solo los impuestos. Ya a partir de cuando cumple los 2 años, ya paga medio boleto, ¿no? Entonces ahí más o menos usted puede ver, hay mucho que se puede ver en la vida diaria acerca de esto. Ese es un paidón, no es un bebé, ¿sí? No está preparado todavía para el mundo, pero aprende ya a amar a sus padres. O sea, usted a un paidón no le va a soltar, le va a decir: tomá, ahí tenés el auto, andate a la panadería con el auto. A un chico de 10 años no se lo puede dar, ¿verdad? Va a ser un desastre. O sea, el paidón no está preparado para enfrentarse todo con la vida y el mundo, aunque a veces quieren hacerlo, y usted lo cuida. ¿Por qué? Y porque todavía no está listo. Ese es el paidón. ¿Estamos aquí? Entonces, nepio el bebé, paidón el chico, el niño, la niña. La tercera, ¿sí? Entonces, generalmente el paidón debería de estar bajo la tutela de un padre espiritual en la iglesia. ¿Sí? Los paidón necesitan estar bajo la tutela de alguien. Los otros también, pero sobre todo el paidón. En la etapa del paidón es cuando se forman un montón de cosas. La etapa del paidón es cuando se forman hábitos de vida que lo van a seguir toda la vida. Por eso es tan importante. El nepios es el bebé. El paidón es cuando ya se empieza a formar. La tercera etapa es el tecnón. Diga conmigo, tecnón. Y el tecnón es la etapa de la preadolescencia y adolescencia. Ese era un tecnón. En la cultura judía existe algo que se llama el bar mitzvah. ¿Sí? ¿Alguna vez escucharon ustedes hablar de el bar mitzvah, ¿no? Entonces, de repente es cuando el chico ya tiene cierta edad, ya más o menos anda en los 10, 11 años, se hace toda una ceremonia porque el chico deja de ser un niño y entra en una etapa de jovenzuelo, adolescente. Ahí es cuando estaban los tecnones. Por ejemplo, en Juan 13:33, Jesús le hablaba a los discípulos. Usted dice, eran los discípulos del Señor, eran unos tipos bárbaros, la tenían reclara. Jesús les dice a los discípulos: mis queridos hijos. O sea, ahí en ese versículo la palabra es tecnón. Ya me queda poco tiempo con ustedes y ya les dije que los judíos ahora, y lo que les dije a los judíos ahora se lo digo a ustedes: me buscarán, pero a donde yo voy ustedes no pueden ir. O sea, los tecnón, los discípulos de Jesús eran tecnón todavía en esa etapa. Y mire que no faltaba mucho para la resurrección. Estaban en la etapa del tecnón. Y a los tecnón generalmente aprenden a imitar los rasgos del carácter de su Padre Celestial. El paios generalmente imita lo que ve. Yo me acuerdo cuando yo siempre soy de hablar por teléfono, y cuando hablo por teléfono camino. Y casi mis 2 hijos, cuando eran chicos, que tenían un teléfono de celular de juguete, hacían como jugaban a como que hablaban por teléfono y caminaban igual que yo. Estaban imitando lo que ellos veían en mí. Pero en la adolescencia empiezan a imitar rasgos del carácter de su padre. Por eso, Efesios 5:1, fíjese lo que dice. Dice: así que sean imitadores de Dios, pues ustedes son sus hijos, sus tecnones amados. O sea, imitan rasgos, imiten a Dios, a su Padre Celestial, porque el tecnón imita. Tiene que empezar a imitar los rasgos de carácter, porque se está preparando para la vida adulta. Primera de Juan 2:28 dice: así que, hijitos míos,
continúen permaneciendo en Cristo, para que cuando aparezca estemos confiados y no sintamos vergüenza delante de Él cuando regrese. Esa palabra, hijitos, es la palabra tecnón. Juan le dice a ellos, le dice a los tecnones, permanezcan en Él, para que no se avergüencen, para que tengan confianza y cuando Él venga no se avergüencen. O sea, permanezcan en Él. Los tecnones, usted sabe que el adolescente en ese momento está generando, si bien en la niñez se generan hábitos, en la adolescencia se forma mucho el carácter. Y el tecnón necesita permanecer, es más que nunca tiene que estar firme. No digo que el nepios no y el payos no, pero el tecnón en ese momento es cuanto más aferrado. Por eso nosotros padres somos muy insistentes. Cuidado con su hijo. Cuidado con sus hijos cuando son niños y cuando son adolescentes. ¿Por qué? Pues necesitan permanecer en Él. Permanecer en Él. El tecnón espiritual necesita permanecer en Cristo. A los tecnones se les instruye a amar honestamente. No se espera esta clase de amor de un nepios o de un paidón. Ya al adolescente, ¿sí?, no alcanza solamente con el abrazo y el jugueteo. El amor del adolescente ya en esa edad empieza a crecer y ya se empieza a expresar de otra manera. ¿Me explico? Se les instruye a amar honestamente. Todavía no son lo suficiente maduros, pero mire lo que dice 1 de Juan 3:18. Dice, hijitos míos, tecnones míos, que nuestro amor no sea solo de palabra ni de labios para afuera, sino que amemos de veras y demostrémoslo con hechos. Ya al adolescente no se le dice, ya no se le dice, escúchame, yo sé todo muy lindo, los abrazos y el amor, el jugueteo, pero ya estás grandecito, ya empezá a demostrar tu amor con acciones. ¿Sí me explico? El tecnón espiritual ya tiene que mutar en su tipo de amor. Se le empieza a enseñar el amor práctico, que es el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio, o sea, que hizo algo. El tecnón tiene que aprender que cuando ama, no alcanza solamente con decir, Señor, yo te amo, te amo, te amo. Sí, cuando una persona le dice todo lo que lo ama al Señor de boca para afuera, pero en su vida no respalda nada, todavía es un payos. O un nepios, pero tecnón no, porque el tecnón ya empieza a amar de otra manera. El tecnón empieza a amar y cuando empieza a amar, empieza a hacer. Y si ama a Dios, dice, no puedo estar quieto si amo a Dios. Necesito amar a Dios con mis acciones. ¿Estamos aquí? Ese es el tecnón. Ya termino con el tecnón. Los tecnón todavía están luchando para que Cristo se forme en su carácter, su personalidad, su vida. De hecho, cuando Pablo le habla a los Gálatas en 4:19, les dice, hijitos míos, de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes. Ahí la palabra es tecnones. Tecnones, sigo sufriendo hasta que Cristo se forme en ustedes. No está todavía formado del todo, pero ya hay cierto grado de madurez. ¿Me explico? Así que, como nepios, vemos el gozo de una nueva vida en Cristo. Como paidones, comenzamos a conocer a Dios íntimamente. En la etapa de crecimiento en tecnón, aprendemos a tratar con el mundo, a tratar con el pecado, al tener a Cristo formándose en nosotros, al tener un amor real por Dios, por la iglesia, ¿sí? Cada etapa se basa en la anterior. Ya no solo, conocemos más íntimamente a Dios, cuando somos paidones, ¿no? Es mi padre, mi padre, mi padre. Ya como tecnón aprendo a tratar con algunas cosas prácticas. O sea, ¿no le pasa a usted que cuando el chico crece y empieza la secundaria y ya no es lo mismo que la primaria y hay algunos problemas y uno le dice bienvenido a la vida, hijo? ¿Verdad? Tenés que aprender a tratar con cosas que no tratabas en la primaria. Y qué difícil es cuando los chicos empiezan la secundaria, el primer año de secundaria, porque de repente hay unos grandulones así, de quinto, de sexto año, y el chico es chiquitito, apenas un adolescente, medio niño todavía, ¿no? Es un tecnón que recién empieza y a veces se les hace difícil, ¿no? Yo cuando hice primer año veía a los de quinto y eran y uno era todavía medio un nene. Y ya tenés que empezar a afrontar la vida de otra manera, ¿sí me explico? El tecnón espiritual entiende que no es todo
flores. No, hay que empezar a afrontar la vida. Mi vida espiritual me lleva a tener responsabilidad. ¿Estamos aquí? Diga conmigo, huyos. Huyos es la palabra para un hijo completamente maduro. Dice Gálatas 4, del 4 al 6. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a sus huyos, que habla de Cristo. Es más, me adelanto para decirle que, en la palabra de Dios, cuando se habla de Jesús como hijo, siempre la palabra es huyos. Jesús siempre fue un hijo maduro. Envió a sus huyos, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de comprar nuestra libertad, ya que éramos esclavos de la ley, y así adoptarnos como huyos suyos. Y como ustedes son sus huyos, hijos, Dios envió el espíritu de sus huyos, Cristo, a nuestros corazones, y por eso lo llamamos papá, papá. Otra versión dice Abba Padre. Romanos 8:14 dice: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son huyos, hijos de Dios. Si usted ve un nepios lee esto, y usted a un nepios le dice: ¿cómo no te dejas guiar por el Espíritu? No sos un hijo de Dios, te va a ir al infierno. No, lo que pasa es que es un nepios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son los huyos. Esta es una característica de un cristiano maduro. No le pidas a un nepios o a un paidón, ni siquiera a un tecnón, que absolutamente todo lo guíe el Espíritu, porque a veces lo vas a terminar haciendo un religioso y no va a crecer. ¿Por qué? Porque llegamos a esta etapa cuando somos huyos. ¿Cuántos de ustedes algunas veces dicen: de verdad no me guío el Espíritu Santo? No lo voy a condenar, pero no todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Sí, los suyos. Porque hay que recalcar que todos los evangelios, las epístolas, como les decía recién, cuando se refieren a Jesús como hijo, usan el huyos. Y una característica que define a los huyos es que son guiados por el Espíritu. Ahora, para entender este nivel de huyos, regáleme unos minutitos. Para entender este nivel de huyos, tenemos que entender el concepto de adopción. Escuche esto, que de aquellos años, en los tiempos de Pablo, en el Imperio Romano, que Pablo describe en Gálatas 4:5, recién lo acabamos de leer, 4:5, a fin de comprar nuestra libertad, ya que éramos esclavos de la ley, y así adoptarnos como hijos suyos. La adopción, la palabra adopción, adoptarnos, es la palabra griega huiotesia, que incluye el término huyos. ¿Qué era la adopción de la que Pablo habla? Porque a veces pensamos, o el concepto del Antiguo Testamento y aún el concepto de hoy que hablamos de adopción, pensamos en un matrimonio que adopta un bebé. Pero cuando la palabra habla de adopción, no habla de esa adopción. Al menos no en el Nuevo Testamento, este concepto de adopción como hijo de Dios. La adopción tenía que ver con la huiotesia, y no es el hecho de tomar a un niño sin familia y hacerlo parte de nuestra familia. En la cultura del tiempo bíblico se adoptaba a un hijo como hijo propio, o sea, es decir, se colocaba en la posición de huyos o hijo maduro a un hijo de la casa. Era una especie de ceremonia donde el padre tomaba ese tecnón, que ya había madurado el tecnón, ya no estaba tan adolescente el tecnón, ya estaba creciendo, ya estaba madurando el tecnón. Entonces el tecnón, en ese momento el padre decía: lo voy a adoptar, no como, ya no es un tecnón, lo adopto como huyos. Generalmente se daba entre los 23 y 25 años. Cuando ya no sos un adolescente, sos una persona joven, pero ya sos un adulto maduro, ¿me explico? Yo sé que a veces a los hijos les decimos, yo todavía a veces les digo bebé, pero la verdad que qué bebé, 20 y pico de años ya, no tiene nada, ¿verdad? Pero para la otra vez, no me quiero reír, pero hay uno por ahí atrás que la mamá le dijo: mi bebé, tiene una barba hasta acá el bebé, está ahí atrás sentado, mi bebé, le dijo a la mamá.
ya está bien Huyos, ya el Tecnón quedó hace no sé cuántos años. Lo conocí Tecnón, ya no tiene nada de Tecnón. Tenemos que entender que la adopción era cuando el padre, algunos usan el término en español, es filiación para explicarlo. O sea, cuando el hijo había madurado y alcanzado una edad determinada por su propio padre, entonces él lo adoptaba y lo colocaba en un estatus superior. Quiere decir que el huyos, ¿sí?, por nacimiento era, ¿sí?, o por la descendencia, fue un nepios, paidón, tecnón, pero la adopción lo convertía en un huyos, en un hijo maduro. Y con esta adopción el hijo podía representar al padre, podía encargarse de la administración del negocio familiar. O sea, el nacimiento en la familia le daba derecho a la herencia, pero la adopción lo hacía partícipe y administrador de la herencia. ¿Sí me explico? Entonces, tengo herencia, sí. ¿Y por qué todavía nada y nada y nada? ¿No será que todavía no estás preparado para ser un huyos? ¿Todavía no sos un huyos? ¿No será que todavía hay cosas que Dios nos suelta sobre nuestra vida porque no hemos madurado lo suficiente? Porque el huyos, cuando ya era huyos, se lo presentaba como huyos, ahora sí podía tomar decisiones sobre la herencia, podía representar a su padre. El padre no podía mandar un adolescente a representarlo, tenía que mandar a su hijo. Entonces, no es que hay hijos mejores o hijos peores, no hay hijos preferidos o no, sencillamente hay hijos maduros, más maduros o menos maduros. ¿Estamos aquí? Y el huyos, ¿sí?, la adopción le daba la posición de madurez. No quiere decir que no se equivoca, no quiere decir que no toma malas decisiones, porque no, el huyos no es un ángel que anda volando, pero ya es una persona madura. Ha madurado. Los huyos suelen ser la buena semilla. Cuando Jesús decía los hijos del reino, decía los huyos del reino. Tienen que estar separados de la iniquidad, de las tinieblas, de los ídolos. No son personas que duermen espiritualmente, sino se visten con la armadura de Dios. Aprenden obediencia a través del sufrimiento muchas veces. Y no están haciendo berrinche por el sufrimiento, sino aprenden, tal vez será que Dios tiene algo conmigo. No hacen berrinches como tal vez los paidones o los tecnones todavía. Suelen ser buenos representantes de Cristo en este mundo, suelen ser como Él es, reflejan más a Cristo, hasta que Cristo es formado. ¿Sí me explico? Hay un nivel de formación de Cristo. Cuando ves a un cristiano que dice y hace lo correcto, en el momento correcto, de manera constante, no quiere decir que no se equivoque, pero estás evaluando con bastante claridad que estás en presencia de un huyos, un hijo maduro, que ya sabe qué es lo que está haciendo. ¿Estamos aquí? El último, pater. Y pater, como la palabra usted se dará cuenta, es la palabra que se utiliza para un padre. Llega un momento en que el huyos se transforma en pater. Primera de Juan 2:13. Voy a leer solo el 13, Sofi. Dice: les escribo a ustedes padres porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes hijitos porque han conocido al Padre. Versículo 14 dice, repite, les he escrito a ustedes padres, paters, porque han conocido al que es desde el principio. Primera de Corintios 4:15 dice, pues en su vida con Cristo podrían tener miles de tutores, pero no tienen muchos paters, padres. Me convertí en su padre espiritual cuando les anuncié el mensaje que transforma toda la existencia humana y ustedes creyeron en Cristo. Escuche bien, un huyos necesita convertirse en un padre, en un pater. Y de hecho, tristemente la iglesia en Corinto sufría, y yo creo que la iglesia de hoy también sufre, porque faltan paters. Dice, no tienen muchos padres. Un pater. Generalmente los hijos necesitan padres, tanto en lo natural como en lo espiritual. Los hijos hacen las obras de sus padres. Los hombres de Dios en la palabra son llamados páteres, padres.
Mire Filipenses 2:22, Pablo decía esto: pero ustedes ya conocen la buena conducta de Timoteo. Le decía a los filipenses, hablando de Timoteo, él como un hijo junto a su pater. ¿Y sabe cómo son las palabras? Él como un huios junto a su pater ha trabajado conmigo en anunciar el evangelio. O sea, Timoteo era un ministro, pero todavía no era un pater. Y Pablo era un pater. Entonces Pablo dice, él como un huios junto a su pater, hemos trabajado juntos, ha trabajado conmigo en anunciar el evangelio. ¿Cuánto los huyos necesitan de un pater? Porque el huyos ya tiene madurez para administrar y representar, pero muchas veces necesita un pater que lo guíe. Y mi pregunta, mi carga muchas veces es: necesitamos páteres en la iglesia, porque es muy difícil que los nepios, y ahora le voy a explicar por qué, los nepios, los paidones, los tecnones vayan subiendo, vayan creciendo si no hay páteres que los guíen. Yo he escuchado gente decir esta barbaridad: yo solo aprendo de Dios, a mí los hombres no me enseñan nada. Es una locura, es una tontería, va totalmente en contra del Nuevo Testamento, va totalmente en contra de la verdad bíblica. Hay páteres que nos guían. Mi único padre es Dios y yo no solo aprendo de Cristo. Y cuando uno lo ve, por eso está como está. Necesitas un pater. Que no son perfectos, ninguno es perfecto, porque perfecto hay uno solo. Pero son gente que ha crecido y que puede ser un pater. Los nepios, los paidón, los tecnón necesitan la atención, el consuelo, la edificación continua de los páteres. Los suyos necesitan un pater como mentor, porque cuando empieza a ser huyos no se sabe todas las cosas, entonces un pater lo puede mentorear, ayudar. Los paidones conocen a Dios como su padre, pero los pater, dice acá, conocen íntimamente a aquel que era desde el principio. Leíamos recién en la palabra. Los páteres han conocido a aquel que es desde el principio. Yo entiendo que el paidón sabe que Dios es su padre y en su sencillez del paidón, él sabe que Dios es su padre y él es mi padre. Pero los páteres, después que maduraron, conocen los caminos de Dios. Por eso decía la palabra, al pueblo de Israel le mostró sus obras, pero a Moisés conocía sus caminos. Los páteres conocen los caminos de Dios. Y no es porque no se han equivocado, sino porque han caminado esos caminos, han caminado en una vida con Dios. Entonces pueden decirle a alguien: mira, al menos entiendo que los caminos de Dios son así. ¿Sí me explico? Hace falta páteres. El conocimiento de los caminos de Dios, del corazón de Dios, es la característica de un páter espiritual. Termino, vamos a ir terminando ya. Quiero hablarte de cuando todo cobra sentido. Regálame unos 5 minutos más, porque es muy importante cerrar esto. Quiero volver a Jeremías 29:11. Vamos a echar un poquitito de luz. Pues conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Como te decía recién, Dios conoce los planes que tiene para Inés, para Héctor, para Gabriel. Él los conoce. Vos no los conoces todos, pero Él sí. Dios conoce los planes para Pedro y Valeria, para Sebastián, para cada uno de ustedes. Dios conoce los planes que tiene para tu vida. Y son planes de bien y no de mal, y te van a dar futuro y va a haber esperanza. Conoce los planes porque Él los hizo. Como te decía recién, son buenos los planes, porque sobre todo son buenos en tiempo y forma. Eclesiastés 3, 10 y 11 dice: he examinado, decía el sabio, he examinado lo que Dios nos da por hacer, y todo lo que Dios hace está bellamente programado. Me encanta esta versión. Todo lo que Dios hace, escúchalo, está bellamente programado. Dios sabe por qué te da lo que te da cuando te lo da y por qué no te da lo que no te da, aunque vos lo quieras. Dios sabe por qué te abre la puerta que te abre, porque todo está bellamente programado. Y aunque también ha puesto la idea de la eternidad en nuestras mentes, no podemos entender completamente lo que Dios hace de principio a fin. Eso es de Dios. Ni siquiera los páteres
pueden entender todo lo que Dios hace, porque el hombre no tiene la capacidad de entender todo lo que Dios hace. Pero una cosa el hombre aprende, y es a depender de Dios, y como conoce los caminos de Dios, no sabe exactamente lo que Dios va a hacer de principio a fin, pero una cosa sabe: lo que Dios va haciendo es bueno, y en mi futuro hay algo bueno, sea lo que sea. Y estos planes que tienen que ver con el futuro, necesitamos entender que Dios es el Señor de tu futuro. Decía el salmista en Salmos 16:5: tú eres todo lo que tengo, tú me das lo que necesito y tú proteges mi futuro. Dios es el Señor de tu futuro. Y ahora sí, ahí voy a cerrar esto. Por esta razón, cada plan bueno que Dios tiene para tu vida en tu futuro está reservado para alguna de las etapas de madurez que como hijos está diseñada. Hay planes que Dios hace en tu vida hay planes que son para los nepios, hay planes que son para los payos. ¿Cuántos saben que usted a un bebé no le puede comprar un juguete chiquito? ¿Vieron que hay juguetes que dicen no apto para menores de 3 años? ¿Por qué? Porque como es un nepio, eso que podría ser para divertirse se lo termina tragando y se muere, ¿verdad? Entonces, para los nepios Dios tiene planes perfectamente diseñados que son para ese nivel de madurez. Ahora, ¿cuántos de ustedes le compran un sonajero a un chico de 7 años? ¿Qué hace un chico de 7 años si le compra un sonajero? Te lo tira por la cabeza, ¿no? O sea, no quiere un sonajero. Ahora, usted le regala un sonajero a un bebé y el bebé feliz con el sonajero. Es lo que entiende, ¿no? Y ahí está, y uno lo ve al bebé con el sonajero. Pero no le vas a comprar un sonajero a un chico de 7 años, ¿verdad? Ahora, a un chico de 7 años usted le compra el muñeco del hombre araña, como yo le compraba cuando tenía 7, 9. Franco amaba los muñecos del hombre araña. Ahora, a los 15 le regalo un muñeco del hombre araña y me lo tira por la cabeza, ¿verdad? Dice: ya papá, tengo 15 años, me voy a regalar el muñeco del hombre araña. El disfraz del hombre araña. Si usted ve fotos de Franco cuando era chico, siempre estaba disfrazado de algún superhéroe. A veces era una mezcla, era como que todos los multiversos se juntaban, porque se ponía la capa de Superman, el escudo de Capitán América, la máscara del hombre araña y el coso de Thor, ¿no? Y andaba con un lado con el martillo y con el otro lado con el... Y así era, ¿no? Con Franco cuando era chico, ¿no? El multiverso se le juntaba DC, Marvel, todo, ¿no? Pero yo no le puedo regalar un disfraz de hombre araña porque me va a mandar a volar. Y Dios, y quiero que lo entiendas, te lo digo de esta manera para que lo entiendas. Hay cosas que vos podés desear que Dios te regale. Yo quiero que mi papá me compre un auto. No estás preparado para andar en un auto. Y hago un berrinche: ¿por qué no me compro el auto? Yo quería el auto. Porque como están perfectamente programados, detallados, Dios dice: yo le quiero dar esto a Gabriel, pero hasta que no sea un tecnón o hasta que no sea un huyos, no lo puedo soltar. Y por ahí puede venir un profeta, y yo no tengo nada en contra de los profetas, ¿eh? Yo creo en la profecía, creo en los profetas. A mí me han hablado profetas y me han dado palabras. Algunas no se cumplieron, evidentemente todavía no estoy preparado para eso. Pero hay gente que dice: no, pero me profetizaron esto, entonces ya mañana quiero ir a hacer lo que me profetizaron. Para un poco, porque por ahí sos un payos y la profecía esa tiene que ver para el día que seas un tecnón o un huyos. Y nos frustramos con Dios. Me enojo con el pastor. Uno de los problemas que yo tengo con los profetas es que ellos vienen, sueltan una palabra y después vienen y te dicen a vos que quieren que vos se la cumplas la palabra. ¡Espera! Me dijeron que voy a ser un pastor, un ministro de las naciones. Pastor, ¿a dónde me vas a mandar? Venía al culto primero. O sea, ¿qué querés que te diga? Venía al estudio bíblico, venía a agarrar, ponete a hacer algo. Todavía estás bien nepio o bien payo, y esa palabra es para cuando seas un tecnón o un huyos o un pater. ¿Sí me explico? Porque los planes de Dios están bellamente, me encanta esa versión, bellamente programados. Entonces Dios dice: no le puedo soltar esto a Néstor, no le puedo soltar esto a Mariela, no lo puedo, o sea, lo quiero programar, está programado, pero no puedo abrir esta puerta, porque esta puerta, en lugar de bendecirlo, no te va a bendecir si no estás en el nivel, escuche bien, en el punto caramelo para que se abra. ¿Sí me explico?
El asunto es, ¿estás en la etapa para que esos planes buenos de Dios sean plasmados en tu vida? Y ustedes, los que me conocen y han tenido consejería conmigo, bien saben que yo más de una vez les he dicho, me encanta tu llamado, pero si agarrás ahora ese llamado te va a hacer 1000 pedazos. Yo soy así, y soy bien directo. Y hay gente que se ha ofendido conmigo por eso. Pero la verdad es esa, no estás en el momento para que ese llamado se cumpla. Perdón. Si todavía no podés caminar, no quieras un llamado que tiene que ver con que corras y te tires de arriba de un parapente. Si todavía no aprendiste a caminar. Y concluyo con esto, quiero que lo consideres en esta verdad. Estas etapas de madurez, escuche bien, pueden tener que ver un poco, pero realmente no se relacionan necesariamente con la edad física o el tiempo en el Señor que tenemos. Porque la verdad es que la mayoría de los creyentes, independientemente de su edad o tiempo que tienen en una iglesia, no alcanzan el nivel huyos, mucho menos el nivel pater. Y no importa si tenés 30, 40, 50, 20, 10, 5 años. Yo he conocido gente que me ha dicho, ¿y por qué yo no he hecho esto? Yo ya tengo como 20 años de cristiano. Sí, pero todavía estás con el sonajero, no te puedo dar ni siquiera, no paso de la papilla, porque no. Sí, una vez le dije a alguien, no te he visto no te he visto tomar un solo curso seriamente y que seas consistente en aprender algo de la palabra, y cuando te pregunto 3 cosas de la palabra, empezás porque viste al ángel Gabriel al lado volando alrededor tuyo y te metiste en la 5ª profundidad en un culto, pero no conoces 3 versículos seguidos de un tema. ¿Cómo querés que Dios te use en eso? Prepárate, crece, ¿sí me explico? No importa si tenés 1, 5 o 20 años en Cristo o 50 años en Cristo, hay ciertos niveles de madurez y no están atados. No quiere decir que generalmente un recién convertido no va a hacer huyos en un año, ¿no? También estoy en contra de eso, ojo, Yo he conocido gente que me ha ofrecido, no, vos tenés que tener este sistema, el sistema H23, porque esta visión H23 hace que un cristiano recién convertido pasa por la academia, por la escalera del crecimiento, la no sé qué de la vida y el no sé cuánto del coso, y en un año el tipo ya es un líder y ya es casi que en año y medio es apóstol. Entonces después tienen unos problemas bárbaros porque el apóstol todavía ni el pucho larga. Perdóneme. ¿Me explico? Porque queremos sacar gente al vapor y tampoco funciona así. Es más, Dios no obra de la misma manera con uno que con otro. Hay gente que puede pasar de una etapa a otra en un tiempo y gente que la pasa en otro tiempo, y no es ni uno mejor hijo ni el otro peor hijo. Sencillamente, lo importante, escúcheme bien, lo importante es que si hoy estás acá, mañana estés 10 pasos adelantado, 5 pasos, 2 pasos, 1 paso adelante. Es que no retrocedas, nada más. Dios sabe y Dios programa, quiero que entiendas esto, en tu vida no solo programa los planes y las puertas. A veces los planes tienen que ver con circunstancias. Hay cosas que pasan en tu vida en este tiempo, tal vez porque estás por transicionar o estás madurando en algo, y Dios pone ciertas circunstancias en tu vida que te ayudan a madurar y a procesar para que puedas crecer. ¿Me explico? Porque el día que te abra esta puerta que Él bellamente programó para tu vida, si no pasaste por esto, tal vez no estés preparado para que Dios te abra esta puerta. A veces, en vez de enojarnos con Dios por lo que pasa, tenemos que aprender en qué me equivoqué, porque necesito madurar, porque Dios va a abrir una puerta, porque tengo una palabra, porque tengo una promesa de Dios en mi vida y no la puedo alcanzar si no crezco a cierto nivel. ¿Estamos aquí? Eso es lo que pasa. Dios quiere que crezcamos en Él en todas las cosas. El Espíritu de Dios se mueve de tal manera en cada miembro de su cuerpo que cada miembro puede ser llevado a la madurez completa en el Señor. Por eso la palabra dice que los pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, profetas, todos ellos están para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, para la edificación de los santos en la obra. O sea, estás para crecer, ¿sí me explico? Lo leíamos en la serie que hice del método Williams. Escuchala, yo a todo el mundo se la mandé ya.
Dios quiere que crezcas hasta el nivel de Cristo. Termino y concluyo con esto. Mire cómo Pedro, el apóstol Pedro, termina así sus escritos a la iglesia. Lo último que Pedro escribe a la iglesia es 2 de Pedro 3:18. Dice, 2 de Pedro 3:18. Dice, crezcan en la gracia, que es vivir la vida de Dios en Cristo y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y por toda la eternidad. Amén. Hermano, yo no voy a juzgar. Dios no ama más al huyos que al nepios o que al tecnón, ni Dios ama más al pater que al payos. No tiene que ver con el amor de Dios hacia vos. Su amor es incondicional. Dios te ama. Pero porque Dios te ama no quiere que seas el mismo. Como Dios te ama, Dios ha programado bellamente planes para tu vida que tienen que ver con tu futuro, que tienen que ver con esperanza, que son buenos, pero que también están... Y yo no digo que para Dios se le hace imposible algo, no, sencillamente porque te ama. A veces no es que no le compras eso a tu hijo porque no tenés la plata, no se lo compras porque no le hace bien. No es que Dios no es poderoso para cumplir su palabra, sencillamente esa palabra está programada bellamente por Dios para esta etapa o para una etapa de las 5 de crecimiento en tu vida. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Vos no podés esforzarte por crecer. Jesús dijo, nadie puede añadirle a su estatura un codo, ¿verdad? Y entendimos a través del método Williams que yo no necesito agregarle nada a Cristo, pero sí, por eso para mí no son disciplinas espirituales, pero sí hay medios de gracia que Dios pone delante tuyo para que puedas ir creciendo, porque hay planes que Dios va a cumplir y palabras que Dios va a hacer en tu vida cuando llegues a ese nivel. ¿Me explico? ¿Puede usted decirle al Señor, gracias por tus planes? Miren, tenemos que llegar al punto caramelo. ¿Cuál es el punto caramelo? El punto caramelo depende de qué es lo que Dios va a hacer. Tal vez hay un punto caramelo para que Dios haga algo, pero lo que Dios quiere hacer con vos dentro de 5 años necesita otro punto caramelo. O sea, que esté listo para recibir lo que Dios tiene. Vamos a ponernos de pie este día.